Les saluda el profesor Machaca. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Lisan. Buenas tardes. Bueno, a ver, en la clase pasada quedamos aquí, si no recuerdo mal. ¿Me refrescan la memoria? Sí, Lisan. Ahí quedamos, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos del valor del dinero, nos estamos refiriendo al poder adquisitivo, a la capacidad de compra, por si acaso, ¿no? Y hemos visto que el valor del dinero en el tiempo puede cambiar y está relacionada inversamente con el nivel general de precios. Entonces, cuando hay un aumento en el nivel general de precios, disminuye el valor del dinero o viceversa. Bien, a esa conclusión llegamos en la clase pasada. Bien, sin embargo, aparece en la escena un otro concepto que es necesario considerar. Y nos vamos a referir, y para eso colocamos 4.3, dinero e interés. Dinero e interés. Bien. ¿Qué es el interés? ¿Qué es el interés? Bueno, podemos encontrar muchas definiciones sobre este concepto, pero podemos utilizar esa definición. El interés en una operación de préstamo de dinero, el interés en una operación de préstamo de dinero, ojo que estamos trabajando en la definición de este concepto, del concepto de interés, ¿no? El concepto de interés emerge en una operación de préstamo de dinero donde aparecen dos agentes económicos, uno denominado prestamista, y el prestamista, atentos con esto, prestamista es aquel que cede los derechos de uso de un capital. Y el otro es el prestatario. Y el prestatario es aquel que hace uso, ¿no?, de un dinero, ¿verdad?, que fue otorgado por el prestamista. Vuelvo otra vez con el concepto. El interés emerge en una operación de préstamo de dinero donde participan dos agentes económicos, el prestamista y el prestatario. El prestamista es aquel que cede los derechos de uso de un dinero, de un puñado de billetes y monedas, en favor del prestatario, y el prestatario es aquel que recibe del prestamista cierta cantidad de dinero donde se obliga a devolver una suma mayor. Bien, ahí emerge el concepto de interés. Bien, por lo tanto, el interés no es más que el capital devuelto menos el capital recibido. ¿Sí? No es más que eso. Es la diferencia entre el capital devuelto y el capital recibido. ¿Sí? Acá el prestamista está cediendo los derechos de uso de billetes y monedas en favor del prestatario y el prestatario se obliga a devolver una suma mayor. ¿Sí? Una suma mayor. ¿Sí? Entonces acá, tal que S es mayor que C. ¿Sí? C es el dinero recibido o es el dinero prestado al prestatario, ¿verdad? Y ese es el dinero que recibe el prestamista del prestatario. Y entonces la diferencia entre este monto de dinero y este monto inicial, ¿sí?, y este monto final, es el interés. Por lo tanto, conceptualmente, el interés es la diferencia, ¿verdad?, entre el dinero devuelto
¿sí? Y el dinero recibido. Y el dinero recibido. Bien, por ejemplo, Perico de los Palotes. A ver, hagamos de cuenta, ¿sí? Perico de los Palotes cede los derechos de uso, ¿sí?, de un capital, por ejemplo, 1.000, con la promesa de que le van a devolver en 3 meses, ¿sí?, en 3 meses, 1.200. Le van a devolver 1.200. En este contexto, ¿cuánto es el interés? Bien, entonces vamos. C es 1.000, S es 1.200, ¿verdad? Y luego el interés es 1.200 menos 1.000. Por lo tanto, el interés es 200. Es 200. El interés es 200. Bien, ya está. Ya hemos encontrado el interés. El interés no es otra cosa que la diferencia entre el dinero devuelto y el dinero recibido. Bien. Sin embargo, hay otro concepto, ¿verdad?, que es muy semejante al concepto de interés, ¿sí? Y el interés, si bien es la diferencia entre el monto, ¿verdad?, y el dinero inicial, hay un concepto que se llama la tasa de interés. Podríamos decir que la tasa de interés es la medida del interés. Es la medida del interés. Y la tasa de interés se define como la relación entre el interés, entre el capital recibido por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Bien, en este caso particular, la tasa de interés, en este caso particular, la tasa de interés equivale a 200, ¿verdad?, sobre 1.000. Sobre 1.000. ¿No? Ahora colocamos ahí la unidad temporal, trimestre. ¿Sí? Esa es la unidad temporal. La unidad temporal es 3 meses. Bien, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¿Sí? Entonces, si hacemos la simplificación, vamos a ver que tenemos 2 sobre 10. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Trimestralmente, ¿sí?, por cada 10 unidades monetarias recibidas, ¿verdad?, tenemos que pagar, si quieren ustedes, tenemos que pagar 2 unidades monetarias. Bien, ahora, esto lo podemos expresar en tanto por ciento. Si lo multiplicamos por 100. Si lo multiplicamos por 100. Si lo multiplicamos por 100, vamos, ¿de cuánto estamos hablando? Del 20%. Trimestral, del 20% trimestral. Es decir, por cada 100 unidades monetarias que recibimos en calidad de préstamo, 20 tendríamos que pagar, ¿verdad?, trimestralmente. Y entonces aquí aparece, ¿verdad?, una figura, ¿sí?, una figura que se denomina tasa de interés, y que la tasa de interés en la práctica representa ser la tasa de interés o el interés, si quieren ustedes, el interés, la tasa de interés es la medida del interés, el interés es una variable expresada en términos absolutos y la tasa de interés es una variable expresada en términos relativos. Por lo tanto, estamos hablando, si quieren ustedes, de la misma cosa. Entonces, la tasa de interés en la práctica, ¿verdad?, representa el precio del dinero. Pero bien, habría que ver para quién representa el precio del dinero. Entonces, vamos con la interpretación. ¿Cómo se interpreta el interés? El interés hay que interpretarla desde estos agentes económicos. Si lo viéramos desde el punto de vista del prestamista, la tasa de interés o el interés, si quieren ustedes, ¿sí?, el interés
El interés es la ganancia, si quieren verlo, ¿sí? La ganancia, el beneficio que obtiene el prestamista al ceder los derechos de uso de un capital en favor del prestatario. ¿Sí? Ese es el interés, pero con respecto al prestamista. Con respecto al prestamista. Es la rentabilidad, para decirlo técnicamente, en términos financieros. Es la rentabilidad que obtiene el prestamista al ceder los derechos de uso de un capital. Sin embargo, si lo viéramos el interés con respecto al prestatario, es el precio del dinero, ¿verdad? Es el precio del dinero. Es el precio del dinero, ¿sí? Es el costo que está pagando el prestatario, en este caso particular, va a pagar 200, ¿verdad? Llamémoslo bolivianos, ¿verdad? Por usar ¿cuánto? 1000 bolivianos durante el trimestre. Durante el trimestre. Bien. Entonces, ya tenemos el concepto de interés y tenemos el concepto de tasa de interés. Entonces, acá aparece, ¿verdad? Una figura al valor del dinero. Y entonces, si relacionamos el dinero, el interés, ¿verdad? Aparece el concepto del valor del dinero. ¿Sí? Y el valor del dinero estará expresado por la tasa de interés. El valor del dinero estará expresado por la tasa de interés. Entonces, si al dinero lo viéramos como una mercancía, ¿sí? Esta mercancía va a intercambiar de manos, ¿verdad? De forma permanente durante cierto periodo de tiempo, y aquel que quiera, ¿sí? Esta mercancía debe pagar su precio, ¿no? Debe pagar su precio, ¿no? Y ese precio es el interés, y ese precio es la tasa de interés. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, ahora, ya hemos definido qué es el interés, cómo se interpreta el interés, y ahora vamos, ¿cómo se calcula el interés? ¿Cómo se calcula el interés? Bien, para calcular el interés, acá debemos introducir un concepto muy importante, debemos introducir un concepto bien importante que se denomina capitalización. Bien, yo les voy a pedir por un minuto, ¿sí?, que hagan una búsqueda sobre este concepto. Vamos, háganlo en este momento. Bueno, a ver, veamos. Brisa, Esmeralda, Justiniano. Encienda su cámara, niña. Vamos. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, niña. Buenas tardes. ¿Qué es para usted la capitalización? ¿Qué entiende por capitalización? No sabría explicarle bien, licenciado. Pero ¿nunca has escuchado ese término? Capitalización. Sí, pero no sabría cómo explicarle. Pero a ver, no puede utilizar alguno de sus términos, ¿sí? Generalmente los gobiernos de izquierda suelen utilizar bastante el término de capitalización. Recuerda que el año 1985 el gobierno del MNR empezó con un proceso denominado capitalización. Agarró las empresas del Estado y empezó a capitalizarlas. Entonces, ¿no te resulta familiar el término de capitalización? Brisa. Va a disculpar, ¿Nada? Lisa. ¿Qué pasó, Brisa? ¿Estás ausente en el aula?
Bien, ¿cómo le está yendo en las demás materias? Igual, más o menos, dicen, tengo 7 materias. Bien, bueno, a ver, intente aplicarse en cada una de ellas. Gracias, Luisa. A ver, vamos con Miranda Peredo. Miranda Peredo. ¿Me escucha? Hola. Miranda Peredo. Niña. Hola. Vamos. Buenas tardes. Bien, ¿me escucha María Betsy? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Niña, no la escucho, no la escucho. No la escucho, niña. Hola, hola. No la escucho. A ver, José Manuel Herrera. Cierre su cámara, niña. Cierre su cámara. Bien, José Manuel. Bien, la misma pregunta, José Manuel. Según recuerdo por mis clases de matemática financiera, creo que era proyectar el dinero al futuro. Bueno, la capitalización ya es un término de la matemática financiera, efectivamente, ¿sí? Y que estudia, ¿sí? Que estudia, ¿sí? Las variaciones del dinero hacia adelante, ¿verdad? Bien, efectivamente. Es decir, que el concepto de capitalización es un concepto multifuncional, es decir, que se puede definir de varias maneras, ¿sí? Se puede definir de varias maneras. A ver, fíjate, José Manuel, una situación. A ver, haz de cuenta, ¿sí? Haz de cuenta que unos amigos, ¿sí? Emprenden un negocio. Bien, imaginémonos, ¿sí? Que estos amigos tuyos producen frutilla, ¿sí? Por el valle mesotérmico, producen frutilla. Y vos entras con la idea de que esa frutilla, ¿verdad?, que se constituye en insumo para la producción de algún producto, ¿sí? De algún producto que se produce, ¿sí?, que es materia prima, que es insumo, ¿verdad?, la frutilla. ¿Sí? Hay una variedad de productos que se puede extraer de la frutilla, empezando desde los refrescos, por ejemplo, ¿cierto? La mermelada, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a suponer, ¿sí?, que tus amigos, ¿verdad?, han emprendido el negocio de producir la frutilla, ¿verdad?, y han invertido 10.000 bolivianos, pongámoslo. Y vos dices, mira, ¿por qué no hacemos un negocio de tal modo que producción de frutillas versus, ¿verdad?, producción de mermeladas sea una sola empresa? Y tus amigos seguro te van a preguntar, oye, ¿con cuánto vas a aportar tú a la empresa? Bueno, imaginémonos que aportas tú con 500 bolivianos. Ellos tienen 1.000 y tú aportas con 500, ¿verdad? Ahí estamos viviendo un proceso de capitalización, ¿sí? Estás capitalizando la empresa, estás agrandando, ¿sí?, el capital de la empresa. Esa es la idea central de capitalización, ¿sí? La capitalización, ¿verdad?, es el aumento del capital. Es el aumento del capital. ¿Está bien, José Manuel?
Sí, Lisa, lo entendí. Sí, bien. ¿Tienes algo que añadir? No, creo que no. No. Bien, puedes cerrar tu cámara, gracias. Bueno, entonces, la capitalización es el aumento del capital. Y entonces acá, cuando en una operación de préstamo, se cede los derechos de uso de un capital en favor del prestatario y se genera unos intereses, ¿verdad? El prestamista puede capitalizar los intereses. Puede capitalizar los intereses. Y ahí tenemos dos alternativas. O capitaliza periódicamente durante el plazo del préstamo de dinero o al final de la operación. Al final de la operación, ¿verdad? Bien, entonces, en función al capital recibido y devuelto y el interés, aparece el concepto de capitalización, ¿no? Entonces, la capitalización es el aumento del capital. Es el capital recibido, ¿verdad? Más los intereses. Más los intereses. Y entonces, el capital que voy a devolver, ¿verdad? Será capital recibido más los intereses, ¿no? Bien, el tema es cómo determinamos ahora, cómo determinamos el interés. Y entonces, si recibimos un capital y lo vamos a devolver al final de la operación, entonces estamos bajo la forma de capitalización simple. Estamos bajo la forma de capitalización simple. Y si los intereses se van capitalizando periódicamente, entonces estamos bajo la forma de capitalización compuesta. Es decir, que ese capital se está capitalizando a interés compuesto, Bien, las fórmulas de cálculo son los siguientes. En el caso de la capitalización simple, aquí, dados el capital recibido o el capital inicial, ¿verdad? La tasa de interés que se conviene, ¿verdad? Y el tiempo, dados estos elementos, y entonces podemos encontrar el capital devuelto. ¿Sí? El capital devuelto, que va a ser igual a C por 1 más NI. Eso es, ¿verdad? Eso es. Y si vamos a prestar bajo capitalización compuesta, donde tenemos que definir el periodo de capitalización, entonces, dados estos elementos, vamos a tener que S es igual a C por 1 más I elevado a I. Bien. Bueno, a ver, veamos un ejemplo relativamente simple. Supóngase que tenemos 100 unidades monetarias, vamos a ceder los derechos de uso por 3 periodos, ¿verdad? Y a una tasa del 10%. Bien, y entonces aquí tenemos, vean ustedes, periódicamente vamos a ir pagando 100 por el uso de estos 1000. Luego entonces, al finalizar la operación, ¿verdad? Nosotros habremos pagado por concepto de interés 300, ¿no? Hemos pagado 300. Bien, entonces, este es el capital adeudado, este es el número de periodos, ¿verdad? Este es el interés que se genera y el monto, vamos, es de 1.300. El monto es de 1.300. Ahora, utilicemos esta fórmula de cálculo, vamos. Utilicemos esta fórmula de cálculo. Vamos, S S es igual a 100
por 1 más n. ¿Cuánto es n? 3. Bien, ahí tienen 1000 por si acaso. No vayan a sorprenderse. No vayan a sorprenderse, ¿sí? Yo había puesto inicialmente 100, ¿sí? Aquí le falta un 0. Aquí le falta un 0 por si acaso. Entonces, esto es 3. Aquí tendría que ser 1000. 3 por la tasa de interés 0.10. Bien, ¿de cuánto estamos hablando? 1300. 1300, ¿verdad? Eso es. Eso es, ¿no? Y entonces tenemos 1300. Bien. ¿Verdad? Y ahí está los 1300. ¿Sí? Bueno, a esta forma de capitalización, donde el capital permanece constante, el interés es constante, ¿verdad? Se define capitalización simple. Se denomina capitalización simple. Bien, la otra forma es capital inicial. Por ese periodo voy a pagar 1000, voy a pagar 100, perdón. Luego al final del primer periodo voy a tener 1100. Al siguiente periodo, vean ustedes, yo ya tengo el capital capitalizado, ¿verdad? Me va a generar unos 110 de interés y así sucesivamente. Y entonces observamos en este caso particular, ¿sí? Que este es el capital inicial y el capital, ¿no? En este periodo de tiempo va cambiando, a diferencia, ¿verdad?, de la capitalización simple. El interés también va cambiando, ¿verdad? Y durante estos 3 periodos se ha obtenido por concepto de interés 331, ¿no? Y este es el interés que se ha obtenido durante estos 3 periodos. Bien, a esta forma se le ha venido a llamar capitalización compuesta. Ahora, ¿cuándo debemos utilizar la capitalización simple? La respuesta es cuando realizamos una operación, ¿sí? Una operación financiera, una operación comercial de corto plazo. De corto plazo, ¿sí? Y cuando digo de corto plazo, estoy hablando de que este es menor a 1 año. Y la capitalización compuesta, ¿verdad?, se utiliza cuando las operaciones, ¿sí?, las operaciones financieras son de largo plazo. Son de largo plazo. Es decir, n mayor a 1. N mayor a 1. Bien, vamos, en este caso tenemos S. Tenemos S, que es igual a 1000 por 1 más 0.10 elevado al cubo. Bien, ¿de cuánto estamos hablando? $1,331. 1330, ¿no? Y ahí lo tenemos. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, licenciado, Bien. buenas tardes. Quería Buenas hacer una consultita. ¿Los créditos de vivienda vienen a ser entonces compuestos debido a que son a largo plazo? Sí, exactamente. Sí, los créditos de vivienda generalmente van de 3, 4, 5, 10, 20 años, ¿verdad? Entonces son operaciones de largo plazo. Como también, por ejemplo, la compra de equipos y maquinarias.
si usted quiere emprender algún negocio, por ejemplo, y tiene, por decirle algo, un 20% de capital, ¿no? Y le falta el 80%, una entidad financiera podría financiar ese emprendimiento dándole el 80%, pero siempre y cuando usted compre, ¿verdad?, bienes de capital, equipos y maquinarias que sean mayor a un año, ¿no? Vehículos, por ejemplo. Bien, sí, efectivamente. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces, en economía, fundamentalmente en economía, se estudia, ¿sí?, las inversiones de largo plazo, ¿no? Sí, se estudian las inversiones de largo plazo, luego entonces debemos hacer uso de esta relación, ¿no? Debemos hacer uso de esa relación. Bien, a ver, más cosas antes de entrar a la relación que hay entre dinero e interés. Bien, aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Bajo capitalización simple, si conocemos el capital, el tiempo y la tasa de interés para encontrar el monto, esa es la fórmula de cálculo. Operaciones de corto plazo, que habíamos señalado anteriormente, y luego si la capitalización es compuesta, entonces tenemos las operaciones de largo plazo, ¿no? De largo plazo. Bien, recuérdese que C es el capital en el tiempo y la tasa de interés es el capital final, M el número de capitalización. Bueno, ya, esto es recuerdo de matemática financiera. Habíamos dicho que el valor del dinero es su poder de compra, es su poder adquisitivo. Valor del dinero es su poder adquisitivo. Bien, y habíamos señalado que el valor del dinero está relacionada inversamente con los precios de los bienes y servicios. Por lo tanto, si lo vemos, ¿sí?, si lo vemos al interés o a la tasa de interés como el precio del dinero, entonces seguramente va a haber una relación inversa con el valor del dinero, ¿sí? Con el valor del dinero. Bien, entonces ahora nos vamos a concentrar, ¿verdad?, en esta última fórmula, nos vamos a concentrar en esa última fórmula. Recuérdese que eso es para operaciones de largo plazo. A ver, a manera de ejemplo, háganlo en este momento. Háganlo en este momento, chicos. Háganlo en este momento. Hagan una toma de pantalla. Bien, en este momento estoy aperturando, por si acaso, y van a tener exactamente 15 minutitos, ¿ya? Estoy abriendo, estoy entrando a la página virtual de la universidad, estoy colocando esto como ejercicio, ustedes envíenmelo en estos 15 minutos que tienen.